quiero presentaros una pequeña reflexión. Son las preguntas de Dios para las personas que dudan. Para ponerte en situación, Mateo capítulo 14, versículo 25, dice lo siguiente: Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Entonces dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí está una de las preguntas que hace Dios, y se la hace a Pedro. En el texto que hemos leído podemos observar cómo Pedro puso a prueba el poder de Dios, cómo el Señor puso a prueba también la fe de Pedro. Pedro le dijo: Si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: Ven. Pedro creyó la palabra del Señor. Pedro salió de la barca. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y en realidad, espiritualmente hablando, Pedro estaba caminando sostenido por su fe en la palabra del Señor. Pero claro, ahora viene la otra parte de la situación, de la historia. En un momento Pedro apartó su mirada del Señor. Entonces comenzó a ver las olas, comenzó a ver la tempestad y en ese momento comenzó a hundirse. Es ahí cuando gritó: Señor, sálvame. Aquí podemos ver en el texto que el Señor lo tomó de la mano y le hizo una pregunta: ¿por qué dudaste? Hemos llegado ya al tercer mes del año y vamos camino dando pasos de fe, aún en medio de un año de pandemia, un año de crisis económica, un año de inestabilidad. Pero tenemos que dar esos pasos confiando en las promesas de Dios para nuestra vida. Esas promesas son las que tienen que sostener nuestros pasos en todo este año 2021. Muchos de nosotros, al igual que Pedro, estamos en tempestades, estamos en tiempo de prueba. Es decir, estamos en situaciones de la vida difíciles. Las circunstancias que estamos viviendo, los problemas, las enfermedades, las deudas, todos estos problemas nos están haciendo dudar, nos están haciendo apartar nuestra mirada de Jesús y nos estamos comenzando a hundir en el desánimo. A lo mejor tú te estás desesperando, a lo mejor te estás volviendo impaciente porque no llegas a fin de mes, porque tienes problemas matrimoniales, porque hay enfermedad en tu vida o en la vida de algún ser querido. Es por eso que, al igual que Pedro, el Señor nos hace a nosotros la misma pregunta: ¿por qué dudas? Si hoy en nuestro corazón hay dudas, el Señor tiene para nosotros algunas preguntas para hacernos reaccionar, para que volvamos a poner nuestros ojos en Él y no en las circunstancias, para que no nos desanimemos, sino que sigamos firmes en la fe, aún en medio de las tempestades. La primera pregunta es para los que consideran que su problema es muy difícil de resolver. Según el diccionario, si buscas en internet, es más fácil que tener ahora mismo un diccionario a mano, pues si buscas en el diccionario, difícil significa algo que existe poca probabilidad de que ocurra o que requiere mucho esfuerzo y sacrificio para poder lograrlo. Ese es el significado de difícil. Quizás nosotros podamos pensar que las situaciones que estamos enfrentando son muy difíciles para poder resolverlas. Son muy difíciles para que cambien. Son muy difíciles para que mejoren. Por eso estamos pensando que lo mejor es darse por vencido. Uno se siente desmotivado, uno se siente sin ánimo para seguir adelante. Veamos cuál es la pregunta de Dios para todos aquellos que consideran que la situación que están enfrentando es demasiado difícil de resolver. La puedes encontrar en Jeremías capítulo 32, versículo 27.
He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No lo podemos negar. Nuestro problema quizás es demasiado difícil de resolver para nosotros, pero no para Dios. Es por eso que en lugar de desanimarnos, lo que tenemos que hacer es poner esa carga en las manos del Señor, y Él llenará nuestro corazón de paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mira lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Posiblemente hoy tu problema no es solamente difícil. A lo mejor es imposible. A lo mejor no hay probabilidades de resolverlo. Como por ejemplo hoy el Barcelona contra el PSG. Es imposible que pueda remontar. Podríamos decir. O podríamos decir es muy difícil de remontar, pero no imposible. Por poner un ejemplo más práctico, que podamos entender más fácil. No te voy a decir que para Dios es posible que el Barça remonte, ¿no? Pero para que veas, ¿no? Situación espiritual, situación natural. Todas las cosas son posibles para Dios, pero todas las cosas son imposibles, casi todas, para el hombre. Hay cosas muy posibles para el hombre, pero hay otras cosas que son imposibles para el hombre. Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Seguramente tú en tu vida te estás haciendo esa pregunta. Estos planes de futuro son difíciles, son imposibles para mí. Pero oye, si están dentro de la voluntad de Dios, a lo mejor son posibles. Esta es la primera pregunta. Pregunta para los que consideran que su problema es muy difícil de resolver. Recuerda, Jeremías capítulo 32, versículo 27, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? La segunda pregunta es para los que desconfían, es para los que dudamos. ¿Cuántas veces hemos dudado de las promesas del Señor? Muchos cristianos nos aferramos a las promesas del Señor en nuestra vida, esas promesas que se han convertido en nuestra ancla para soportar las tormentas de nuestra vida. Pero hay otros que no confían en las promesas de Dios y que dudan de ellas. El problema es cuando sentimos o pensamos que el tiempo ha pasado, que las circunstancias de nuestra vida en lugar de mejorar han empeorado, que la respuesta de Dios no llega y entonces comenzamos a dudar de las palabras de Dios y en lugar de seguir esperando en Dios comenzamos a buscar soluciones humanas a nuestros problemas. Ejemplo, el Señor te dice espera, paciencia. Como nosotros no vemos la promesa, no vemos esa bendición, actuamos, nos desesperamos, somos impacientes. Si en nuestro corazón hay alguna sombra de duda en las promesas del Señor, Él, por medio de su palabra, nos hace esta pregunta que encuentras en Números capítulo 11, versículo 21. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Mira lo que dice. Entonces Jehová responda a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. A todos los que en este día están dudando que en su corazón, a esas personas que tienen dudas y que no confían en Dios, esas personas que son impacientes, tú piensas que porque tus problemas se han puesto más difíciles, porque tus circunstancias aparentemente están peor, ¿Dios no te las puede resolver? ¿Tú crees que se ha cortado la mano del Señor? Tenemos que saber que nuestro Dios no deja ninguna de sus palabras sin cumplir. Josué capítulo 21. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Versículo 44. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Mira lo que dice el versículo 45.
No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo, dice la palabra de Dios, todo se cumplió. Esta pregunta es para los que desconfían o dudan de las promesas del Señor. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? La tercera pregunta, y es la última. Esta pregunta es para los que creen que alguien ya está tan lejos del camino de Dios que ya no hay esperanza de que vuelva al camino. Conocemos a hermanos y hermanas que han abandonado la congregación, que ya no se congregan, hermanos y hermanas que han abandonado el ministerio, que han estado duramente luchando con nosotros y por situaciones, por problemas, han abandonado. Este mensaje es para ellos. Este mensaje también es para los padres que han visto cómo sus hijos han abandonado el hogar. No podemos negar que como para los que sois padres, vosotros, padres y madres, no hay otro mayor gozo que ver a tus hijos en el camino de Dios. Tercera de Juan capítulo 1 verso 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero no solamente a los que sois padres y tenéis hijos, sino también a la familia, a las personas que amamos. Nuestro corazón se llena de dolor cuando vemos que poco a poco se van enfriando espiritualmente y se van alejando de los caminos de Dios. Y es duro, es doloroso para nosotros ver que alguien de nuestra familia, algún ser querido, algún amigo, alguna amiga se está enredando poco a poco en una vida de pecado. Muchas veces al ver cómo estas personas ya no quieren nada con el Señor, que no quieren volver a su camino, sino que al contrario, cada día están más extraviados, a lo mejor pensamos que ya no hay esperanza para ellos. Por eso este mensaje, esta última pregunta es para esas personas. Pensamos que ya están perdidos. Pero el Señor nos hace otra pregunta, Jeremías 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hoy el Señor nos declara una verdad maravillosa. Nadie está demasiado lejos para el Señor. Solamente tenemos que confiar. Solamente tenemos que rendirnos ante su presencia. No rendirnos, ¿vale? Rendirnos a su presencia. No dejar de clamar. No dejar de pedir que el Señor los traiga nuevamente al camino de Dios. Y si de algo podemos estar seguros, es que nuestro Dios sabe cómo hacernos volver a su camino. A nosotros y también a los que pongamos en oración. Oseas capítulo 11, verso 4 dice: con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esta es una manera de volver a los caminos del Señor. ¿Y de qué manera Él nos atrae? Con cuerdas de amor, con el cayado de su gracia. Como dice Zacarías capítulo 11, verso 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 cayados. El uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté a las ovejas. Con el cabestro, también con el freno, como dice el Salmo 32, no seáis como el caballo, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si aún seguimos dudando, el Señor nos hace las 2 últimas preguntas, de Números 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Si sigues dudando, ¿hasta cuándo vas a estar así? Este es el mensaje, la reflexión final que quiero dejarte en este día, para meditar, para que también la puedas compartir con otros. Sobre todo las preguntas que el Señor nos hace. Es tiempo de reflexionar y es tiempo de volvernos al Señor. Como te hemos compartido hace unos días, si has perdido el primer amor, es tiempo de volverse a Él. Sí, estás trabajando muy bien, estás haciendo un excelente trabajo, hay fruto, pero una cosa te digo, has perdido el primer amor. Por eso es tiempo de volver al Señor ahora. Radio Solidaria, una radio comprometida.